a Óscar Cerrato. Él es empresario y además promotor, fue el principal promotor del Código de Familia del Estado de Sonora. Te agradezco mucho que nos acompañes, Óscar. Buen día. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar contigo. Bien. Y por el otro lado, al abogado Doracil Espinosa, que usted ya lo conoce, colaborador de Proyecto Puente, abogado del año, especialista, en fin, Sí. toda una eminencia. Doracil, buen día. Muchas gracias, Manuel. Buenos días, Oscar. Buenos días a todo tu público. Vamos a empezar. Empecemos así por fijar posturas para saber con quién estamos hablando. ¿A favor o en contra? Mira, primero, digo, Doracil, sin hablar de cuestiones Sí. políticas ni mucho menos, yo creo que tendríamos que irnos al análisis técnico de esto. Y la misma Suprema Corte señaló que este es un derecho. Obviamente, más que un derecho civil, tendríamos que hablar y meternos en el tema de los derechos humanos. Y en el derecho humano, pues el que lo tutela o tendría que tutelar ese tipo de solicitudes de matrimonio igualitario es precisamente el artículo 1 constitucional, que dice que no puede existir una discriminación por motivos de preferencias sexuales. Entonces, más que una postura, mi postura es irrelevante. La postura que creo que tendríamos que adquirir aquí es qué derechos humanos son los que se tendrían que tutelar en primera mano, ¿no? Digo, atendiendo el tema de la jerarquía de leyes y la jerarquía constitucional y la jerarquía de los tratados internacionales que tutelan y protegen ese derecho a la igualdad y la no discriminación. Ya si nos vamos en esquemas de consecuencias que puede tener un matrimonio igualitario, pues ahí es donde yo creo que viene el tema polémico, el tema del debate, donde dice, bueno, como se adquieren los derechos del matrimonio, pues tienen derechos también secundarios o sea, de segunda generación del mismo matrimonio, como por ejemplo el tema de la adopción, y mucha gente ahí es donde el debate se va a tornar muy polarizado, y que creo que ahí tendremos que entrar al análisis. Pero en sí, el hecho de casarse, el hecho de adquirir esa situación civil entre personas del mismo sexo, pues ya la Suprema Corte de Justicia, a través precisamente de un amparo colectivo que presentaron en Oaxaca, ya adquirió una postura y dijo que era más que, como te digo, un aspecto de que es constitucional o no el matrimonio. Dijo que si se les niega, se estaría atentando contra el artículo 1 constitucional y el artículo 4 de la Constitución. Eso fue un amparo colectivo que presentaron creo que 34 personas en Oaxaca, y que de primera instancia se les negó y se fueron a la revisión, como lo comentaba la compañera con la que hablaste hace rato, sí. Y se fueron a la revisión y la primera sala de la Corte fue lo que estableció, ¿no? Lo que estamos viendo hoy es una pareja de mujeres en San Luis Río Colorado que fueron a solicitar el matrimonio, se les negó y entonces se ampararon en contra de la acción de la autoridad, y eso es lo que están esperando, que es algo que se ha hecho en otros estados de la República. Ya es una práctica que se está convirtiendo en como el camino para las personas que quieren lograr esto en diferentes estados. Esto les daría la oportunidad de tener un matrimonio con todas las de la ley. Sí, Oscar. Bueno, pues primero, yo soy ingeniero, no soy abogado, sí. y no tengo la facultad que tiene Odrasir de no contestar la pregunta. Sacar la vuelta, y no soy político ese. En base a argumentos legales. Y además el Código de Familia del Estado de Sonora, el cual a mí me tocó proponer y cabildear para que el Congreso del Estado lo llevara a cabo, es muy claro. Dice: el matrimonio es la unión legítima de un hombre y una mujer. Y este código yo lo presenté en 2007, se promulgó en 2009 y entró en vigor en 2011. Entonces, mi posición es muy clara. Yo creo que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Es un tema controversial, es un tema en el cual no vamos a llegar a acuerdos. Yo creo que el Estado no tiene ningún derecho de meterse a la recámara de nadie. Yo creo que el Estado no tiene ningún derecho en imponer ninguna religión, ni discriminar por preferencias religiosas, sociales, sexuales. O sea, no es el tema de si estamos de acuerdo o no. Yo creo que la gran mayoría del país está de acuerdo que el matrimonio es de un hombre y una mujer. Ante lo que nos enfrentamos es a una reforma en materia de derechos humanos de hace 2 años, en el cual, a mi juicio, se está interpretando indebidamente, porque, y aquí viene el debate principal, la pregunta es si el matrimonio es un derecho humano o no. Y hay cortes que le entran al tema y en
en la sección anterior, quienes promueven dicen es que el matrimonio es un derecho humano, y vamos quedando claro, no existe el derecho humano al matrimonio, así como no existe el derecho humano a la paternidad. Existe el derecho humano a la no discriminación. Así es. Y la no discriminación... Que por lo tanto, pues sí, o sea, te da derecho a adquirir los demás derechos, ¿no? Lo que no te los nieguen. Lo que pasa aquí el debate es si vamos a dar un trato de iguales a desiguales. O sea, ¿Quiénes son desiguales? O sea, las figuras de matrimonio, o sea, es como si yo voy y digo, yo quiero tener el derecho a la maternidad, no lo puedo tener. O como si yo digo, yo quiero tener una relación de varias personas, hacer un matrimonio colectivo, ¿por qué no? O sea, que en este país está prohibido. Los derechos humanos a la no discriminación, pues está bien, o sea, hay figuras de civiles, pero el decir que es un matrimonio viene a negar la tradición del matrimonio. Y para aquellos que van a decir de que mi postura viene de eminentemente religiosa, nada más les aclaro, el matrimonio civil existe desde hace 6,000 años. El primer código que conocemos que lo tiene en su ley es el Código de Hammurabi. Y es un código machista, propietario, que a todas luces hoy en día veríamos lo más aberrante del mundo. Sin embargo, tenemos que hablar qué es lo que queremos como sociedad desde el punto de vista de familia. No hay que negar que existen configuraciones de familias distintas. Pero el punto medular es si queremos que los jueces hagan leyes. En todo partido nos encontramos que cuando el árbitro es noticia, algo muy malo pasó en ese partido. Sin embargo, está contemplado que el Poder Judicial también es un legislador de alguna forma en el Estado. No, la jurisprudencia, la Suprema Corte. Sí, pero a ver, la jurisprudencia es obligatoria para los tribunales, para los juzgadores, no es obligatoria para nosotros. Los juzgadores toman la jurisprudencia para guía. Y en aquellas cosas que en una tradición de la Suprema Corte decía, cuando la ley no es clara, yo entro a una interpretación. Hoy en día la Suprema Corte está entrando a interpretar los códigos civiles y los códigos de familia, los cuales fueron votados por legislaturas legalmente constituidas, y está diciendo existe una distinción sospechosa. O sea, la Suprema Corte le está entrando al sospechosismo, que en este país pues es la cosa más espantosa, donde tenemos una Suprema Corte que va más allá de sus facultades para la cual queremos que sea, que es un árbitro, y está arrogándose facultades metaconstitucionales y se está volviendo el gran legislador. Si vamos a hacer un cambio de esta naturaleza, yo creo que deberíamos de hacerlo por la vía política, por la vía legislativa, y vamos entrando en un debate como sociedad. Fíjate, retomando, creo que es un tema bien importante, ¿no? Ahorita la Corte está, como bien dice Oscar, adquiriendo facultades de legislador, lo que se le conoce la figura de legislador negativo, ¿no? Está reparándoles o está precisando más bien muchas cosas que los legisladores han dejado de hacer a través de precisamente de sus sentencias. Me llama mucho la atención el hecho de que inclusive la ley de amparo, la nueva ley de amparo, establece una figura que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esa figura precisamente trata, y incluso hay que precisar lo que decía, lo que comentaba también la compañera del grupo de matrimonio igualitario, ya no son cinco resoluciones en el mismo sentido, son 3 resoluciones en el mismo sentido, que se pueden dar en un mismo circuito, incluso puede haber en el mismo pleno de circuito, unas nuevas figuras que se crearon, para precisamente que no sea tan desgastante, por decirlo de alguna manera, que se ocupen 5 casos en el mismo sentido. Por otro lado, te digo, el caso de que se declara la inconstitucionalidad, por ejemplo, del artículo 11 del Código de Familia, podría haber una denuncia en
en términos de que se llega hasta a la Corte, podría haber una denuncia para efectos de que se declare la inconstitucionalidad. ¿Y qué hace ahora la Corte? O sea, está más fuerte todavía ese tema. Si la Corte determina que es inconstitucional y existe esa denuncia por un colegiado, incluso por los mismos ciudadanos que promovieron, ellos se pudiera, si considera procedente, ordenaría en este caso al Congreso del Estado de Sonora que modificara ese artículo. O sea, yo creo que aquí la Corte, como bien dice el Oscar, creo que es más interesante el hecho de que ahora ya no nomás tenían esas facultades de facto, ahora ya tiene facultades legales por la ley de amparo de convertirse en posibles legisladores a raíz de este tipo de temas, ¿no? Que son muy controversiales. A ver, ¿no? veamos entonces,